Vamos en esta ocasión a desarrollar el tema de identidades trigonométricas de un ángulo agudo, para lo cual vamos a tener en cuenta en este capítulo algunos conceptos geométricos para poder llegar al desarrollo de las identidades de un ángulo compuesto. Empezaremos primeramente con el objetivo fundamental de este capítulo. ¿En qué nos ayuda o para qué nos va a servir el tema de identidades de ángulos compuestos? Si ustedes de repente quisieran desarrollar las razones trigonométricas, como por ejemplo el seno de un ángulo, por ejemplo, que está compuesto por una suma de dos ángulos o de una diferencia, ¿no? Para ello vamos a definir primeramente el seno de la suma y o diferencia de dos ángulos. Bueno, el objetivo es cuál es el desarrollo de estas dos expresiones inicialmente. Bueno, para ello vamos a decir lo siguiente. El seno de una suma de dos ángulos viene a ser igual a el producto del seno del primer ángulo, en este caso sería seno del ángulo teta, multiplicado por el coseno del segundo ángulo, que sería el coseno de alfa, y luego seguido de más el valor de la razón trigonométrica coseno de teta, finalmente multiplicado por la razón seno del ángulo alfa. Entonces, él vendría a ser el desarrollo que a continuación vamos a hacer su comprobación y con ello estaríamos comprobando estas identidades. Para el seno de una diferencia va a ser el desarrollo similar. La única condición va a ser que en el desarrollo vamos a tener el signo negativo. Entonces el desarrollo de esta expresión también vendría a ser el seno del primer ángulo, seno del ángulo teta, multiplicado por el coseno del segundo ángulo, que sería el coseno de alfa, y en este caso vamos a tener el signo ahora menos de acuerdo al signo de la diferencia, el coseno del primer ángulo multiplicado por el seno del segundo ángulo, respectivamente. Bueno, entonces tendríamos ahí, jóvenes, entonces el desarrollo del seno de la suma o el seno de la diferencia de dos ángulos, ¿no? Entonces vamos a corroborar y vamos a comprobar estas identidades, ¿no? El desarrollo de ello, porque quizás muchas veces podemos pensar que el seno de una suma de dos ángulos estaría cumpliendo la propiedad distributiva, ¿no? Quizás por primera vez, si vemos ese desarrollo, pensaríamos que el seno de alfa más teta sería igual al seno del primer ángulo simplemente más el seno del segundo ángulo, cosa que obviamente no se estaría cumpliendo, ¿no? Entonces, para ello vamos a comprobar mediante la resolución de triángulos rectángulos estas identidades. Vamos a comprobar primero el seno de la suma de dos ángulos. Para ello vamos a ubicar en una figura, en un rectángulo A, B, C y D, vamos a ubicar un triángulo rectángulo inscrito en ello, ¿de acuerdo? Y vamos a ubicar dos ángulos que tengan la siguiente condición. Vamos a ubicar el ángulo teta y un ángulo alfa. Entonces, nosotros podemos observar por la parte geométrica que todo este ángulo vendría a ser para nosotros igual a teta más alfa. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, podemos también ubicar o podemos ubicar quizás el ángulo alfa por comodidad también en esta parte para poder desarrollar con mayor comodidad la resolución de triángulos rectángulos. Ahora, ustedes saben bien por paralelas de la figura rectangular, sabemos que si este ángulo suma alfa más teta, este ángulo también vendría a ser alfa más teta, ¿no? Por la parte geométrica. Entonces estaríamos coincidiendo acá que el ángulo compuesto se estaría formando en un triángulo rectángulo, en la cual para poder definir la identidad del seno de la suma o el seno de la diferencia, vamos a analizar este gráfico, ¿no? También podemos deducir nosotros que en la figura rectangular el segmento AD con el segmento BC son iguales, ¿no? Son de igual longitud. Entonces lo que vamos a definir en el triángulo rectángulo es tomar una longitud conocida. Vamos a tomar o decir que el segmento AF tenga una longitud igual a la unidad. Con ese detalle podemos
ubicarnos en el triángulo rectángulo y decir, conociendo la hipotenusa y conociendo el ángulo agudo alfa más teta, podemos resolver el triángulo rectángulo. Entonces decimos, el cateto que se opone a dicho ángulo viene a ser por definición la razón seno del ángulo alfa más teta. Entonces, con esa condición ya estaríamos encontrando la razón seno de la suma de dos ángulos, en la cual podemos comparar que AD, que es el seno de la suma, podría ser igual a la suma de los segmentos BE más el segmento EC. Y vamos a aplicar en toda la figura las resoluciones de triángulos rectángulos. Por ejemplo, podemos ubicarnos en el triángulo AE y F. En ese triángulo rectángulo tenemos la llamada hipotenusa que mide 1 y tenemos el ángulo agudo teta. Con esos dos datos podemos nosotros calcular el segmento AE y el segmento EF. Ahora, aplicando la definición de resolución de triángulos, este cateto EF vendría a ser para nosotros igual a la razón seno simplemente del ángulo teta. ¿De acuerdo? Y el segmento AE, en este caso que sería el cateto adyacente al ángulo, vendría a ser la razón coseno de dicho ángulo teta. Entonces estamos encontrando los elementos del triángulo rectángulo. Ahora, ¿cuál es la intención y el objetivo? Que vamos ahora a ubicarnos en el triángulo BEA, en el triángulo rectángulo, en la cual también tenemos conocido la llamada hipotenusa y conocemos el ángulo agudo alfa. Ahora, para poder hallar este cateto diremos, ¿no? Primero escribimos el dato conocido de la hipotenusa, que sería la razón coseno del arco o del ángulo teta, multiplicado por la respectiva razón seno de su ángulo que se le opone, ¿no? En este caso sería seno del ángulo alfa. Lo mismo tendríamos que determinar para el triángulo EC y F, ¿no? En ese triángulo podemos decir por la geometría que si yo tengo un ángulo interior más un ángulo interior, me debe dar el ángulo exterior. Por lo tanto, acá tenemos el ángulo 90 más alfa. Acá tenemos ángulo 90, por lo tanto este ángulo vendría a ser alfa para nosotros. Ahora, con ese detalle, en el triángulo EC y F tenemos también conocida la hipotenusa y conocemos un ángulo agudo. Por lo tanto, con esos dos datos nosotros podemos determinar la longitud de estos catetos. Pero para condición de nuestra comprobación vamos a hallar simplemente el segmento S. Y ese segmento S, ¿cuánto saldrá? Primero sería la longitud de la hipotenusa conocida, que vendría a ser el seno del ángulo teta, multiplicado luego por la razón coseno del ángulo alfa. En este caso sería de esta forma. Por lo tanto, vamos a deducir y vamos a analizar la figura geométrica y decir finalmente que se tiene por condición o se observa por condición del gráfico lo siguiente, que el segmento en este caso AD, el segmento AD va a ser igual a la suma de los segmentos BE más S, ¿de acuerdo? En la figura. Entonces tenemos el segmento BE más el segmento S. Ahora, con esas condiciones, nosotros vamos a reemplazar las expresiones del gráfico y tendríamos la siguiente comprobación, que AD mide su longitud de acuerdo al gráfico, el seno del ángulo teta más el ángulo alfa. Y ello vendría a ser igual al segmento BE, que vendría a ser el producto de estos dos términos o de esas dos razones. Ahora, por comodidad y siempre dándole la forma a nuestro problema, podemos escribirlo también de esta manera: coseno de teta multiplicado por el seno de alfa, y finalmente a ello le vamos a adicionar más el producto o el elemento EC, que vendría a ser el producto de la razón seno del ángulo teta multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Ahora, si nos damos cuenta, estaríamos ya comprobando la identidad del seno del ángulo teta más alfa, que vendría a ser para nosotros, ordenando nuestra identidad, podemos expresarlo como el seno del ángulo teta multiplicado por el coseno del ángulo alfa, y a todo esto le vamos a adicionar el coseno de teta multiplicado por el seno del ángulo alfa.
¿no? De esa manera. Entonces, con ello estaríamos ya determinando finalmente la comprobación o el desarrollo del seno de la suma de dos ángulos, teta más el ángulo alfa. Entonces, con esa condición se estaría comprobando que una identidad de ángulos compuestos se puede analizar a partir de las identidades trigonométricas como son las resoluciones de triángulos rectángulos. Entonces, hasta ahí estaríamos corroborando esta primera parte, ¿no? Bueno, continuemos con la definición ahora para el desarrollo del coseno de la suma y o diferencia de dos ángulos. Al igual que el seno de la suma o la diferencia de dos ángulos, vamos a decir en este caso que el coseno de la suma de dos ángulos tiene por desarrollo a la siguiente expresión. Sería el coseno del primer ángulo multiplicado por el coseno del segundo ángulo, y a todo ello vamos ahora a restarle el producto de senos. En este caso sería menos la razón seno del ángulo teta, que sería en este caso el primer ángulo, multiplicado por la razón seno también del segundo ángulo, ¿de acuerdo? De esa manera. Él vendría a ser el desarrollo entonces del coseno de una suma. ¿Qué pasaría cuando ustedes quieren determinar el coseno de una diferencia? Bueno, el desarrollo va a ser también similar. En lo único que va a cambiar sería en el desarrollo del signo. En este caso tendríamos que el coseno de una diferencia sería el coseno del primer ángulo multiplicado por el coseno del segundo ángulo, pero ahora en el signo va a ser ahora determinado por más, ¿de acuerdo? De esta manera. Sería más el producto del seno del primer ángulo multiplicado por la razón también seno del segundo ángulo. Entonces, ahí tenemos las dos expresiones que también se comprueban a partir del caso anterior por resolución de triángulos rectángulos. Entonces, estaríamos culminando con esta parte para poder pasar a la aplicación de algunos ejemplos y aplicar también el desarrollo de las identidades del ángulo compuesto. Primeramente vamos a decir lo siguiente. ¿Cuál es uno de los objetivos fundamentales del ángulo compuesto? Por ejemplo, si nos olvidamos el desarrollo de repente del seno de un ángulo que puede ser notable y puede ser conocido su valor, pero en algunos momentos, si yo me podría olvidar de calcular el seno del ángulo 16 grados, yo podría hacer uso de ángulos compuestos y con ello poder llegar al valor numérico de esta razón trigonométrica. Por ejemplo, aplicación número 1, dicen, halle la razón seno de 16 grados. Si nos damos cuenta, este 16 grados se podría componer como la suma o de repente la diferencia de dos ángulos notables. En este caso podemos observar que el ángulo 16 grados es en este caso la diferencia entre 53 grados menos el valor de 37 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 16 grados podemos descomponerlo como una diferencia de dos ángulos notables. Entonces podríamos escribir a continuación que el seno de 16 grados puede ser escrito como el seno de 53 grados menos 37 grados. Con ello, ¿qué estaríamos consiguiendo? Que tenemos por aquí el seno de un ángulo, por ejemplo, podría ser un teta menos un ángulo alfa. Entonces, eso ustedes lo conocen en el caso anterior como el desarrollo de ¿quién? Bueno, personalmente en este caso sería el seno del primer ángulo, que sería seno de 53 grados, multiplicado por la razón coseno del segundo ángulo, que sería 37 grados, y a todo ello, para la razón seno, se le restaría la razón coseno del primer ángulo, que sería coseno de 53 grados, multiplicado finalmente por la razón seno de 37 grados. Ahora, en este caso nosotros conocemos las razones trigonométricas de estos ángulos notables, de 53 y de 37. Entonces, cabe mencionar que en un triángulo de 37 y 53 grados se cumplen las siguientes condiciones, 37 y 53. El cateto que se opone a 37 conocemos que es múltiplo de 3, el cateto que se opone a 53 grados, múltiplo de 4, y por Pitágoras la hipotenusa debe ser igual a 5. Entonces, con este triángulo notable vamos a reemplazar las razones trigonométricas y finalmente determinar cuál es el valor del seno de 16 grados. Entonces, vamos a reemplazar
los datos, ¿no?, de las razones trigonométricas. Bueno, tenemos por aquí la siguiente condición. El seno de 16 grados entonces quedará determinado por las siguientes expresiones. Bueno, el seno de 53 grados, de acuerdo al triángulo notable, viene a ser igual a 4 veces o 4 quintos, multiplicado luego por el coseno de 37 grados, que vendría a ser, en este caso, el valor también igual a 4 quintos. Y finalmente, a todo ello le vamos a restar el producto del coseno de 37 grados o el coseno de 53 grados, que vendría a ser 3 quintos. Y a esto también le vamos a multiplicar el seno de 37 grados, que viene a ser también 3 quintos. Entonces, si nosotros operamos, nos vamos a dar cuenta que esta es una operación de fracciones homogéneas. Por aquí tendríamos el valor de 16 sobre el valor 25, y a todo esto le vamos a restar, en este caso, el valor de 9 sobre 25. ¿De acuerdo? De esta manera. Entonces, con este caso, con este dato, vamos a tener que el seno de 16 grados se podría definir de la siguiente forma. Sería la simple resta, 16 menos 9 nos quedaría el valor 7, y todo dividido entre 25 unidades. Este valor numérico vendría a ser el resultado de la razón seno de 16 grados. Ahora, nosotros sabemos que 16 grados es un ángulo agudo, por lo tanto, este ángulo agudo lo podríamos asociar a un triángulo rectángulo y formar el triángulo notable de 16 grados. Entonces, vamos a llevarlo a un triángulo rectángulo de la siguiente forma. Bueno, dibujamos nuestra figura triangular de esta manera y vamos a ubicar en dicho triángulo rectángulo el ángulo agudo 16 grados. Entonces, por aquí ubicamos el ángulo de 16 grados y decimos, el cateto que se le opone a 16 grados por razones trigonométricas vendría a ser 7, y obviamente para la razón seno la hipotenusa es 25. Si nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras, vamos a encontrar que el cateto adyacente a 16 grados vendría a ser igual a 24 unidades. Con ello estaríamos encontrando el triángulo notable de 16 y 74 grados, ya que estos ángulos deben ser complementarios, o en otras palabras deben sumar 90 grados. Entonces, con ello ustedes podrían ya recordar las razones de dichos ángulos notables. Bueno, también podríamos pasar a otro ejemplo, ¿no?, a otra aplicación, como podría ser hallar o halle el coseno de 23 grados, ¿no? ¿Qué pasaría cuando nosotros nos piden el coseno de un ángulo de 23 grados, que es un ángulo que no es notable? En el caso anterior, 16 grados lo podría yo recordar por las tablas de ángulos notables, pero 23 ya no es un ángulo notable. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es justamente descomponer 23 grados como la diferencia de dos ángulos conocidos. Entonces, vamos a escribir al coseno de 23 como el coseno del ángulo notable 53 grados, y a todo ello le estaríamos restando, ¿qué ángulo? Sería, en este caso, 30 grados. Entonces, con ello tenemos dos ángulos notables también, en el cual estaríamos ahora en la condición del desarrollo del coseno de una diferencia. Y ello lo hemos visto hace un momento, cuál es su desarrollo. Entonces, aplicamos la condición del coseno de diferencia, y ello vendría a ser coseno del primer ángulo, coseno de 53, por el coseno del segundo ángulo, que sería 30 grados. Y ahora, cuando el coseno tiene signo negativo, en el desarrollo recordar que debe ser el signo más. Entonces sería más el seno de 53 grados, y todo esto multiplicado por el seno también de 30 grados. Entonces, con esta condición nosotros podemos reemplazar los valores notables. Ahora, recordar cuánto es el coseno de 30 y el seno de 30. Creo que si nosotros vamos a los triángulos notables de 30 y 60 grados, nosotros decimos que a 30 se le debe poner múltiplo de 1, a 60 se le debe poner múltiplo de raíz de 3, y por Pitágoras la hipotenusa debe ser igual a 2. Si nosotros reemplazamos, vamos a tener la siguiente condición. El coseno de 53 grados del problema anterior y del triángulo notable viene a ser para nosotros 3
3/5, multiplicado por el coseno de 30 del triángulo es cateto adyacente sobre la hipotenusa, y nos saldría raíz cuadrada de 3, y todo esto dividido entre 2 unidades. Y finalmente a ello le vamos a adicionar el valor del seno de 53 grados, que vendría a ser por definición 4/5, y esto multiplicado finalmente por el seno de 30, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y ese valor para nosotros finalmente sería igual a 1/2. Ahora, si nos damos cuenta, en la operación también aparecen fracciones homogéneas, y finalmente sería simplemente sumar los numeradores. Nos quedaría que en el numerador nos va a quedar la siguiente condición: sería 3 veces la raíz de 3, 3 veces la raíz cuadrada de 3, y todo esto sería más el valor 4. Y esto estaría dividido entre 10 unidades. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, podemos analizar que el coseno de 23 grados es un valor no tan sencillo de expresar, ¿no? Ustedes pueden observar que el coseno de 23 grados tiene 3 raíz de 3 más 4, y si nosotros lo llevamos aproximadamente a su valor numérico, va a salir un valor bastante extraño. Entonces quiere decir que para ustedes, si quieren hallar la razón de un ángulo desconocido, se puede lograr llegar a ese valor siempre y cuando hagamos el uso de las identidades trigonométricas del ángulo compuesto, ¿no? Ese es el papel fundamental que cumplen estas identidades. Pasaremos a ver el desarrollo de la tangente de la suma y o diferencia también de dos ángulos. Bueno, en este caso nosotros vamos a tener en cuenta que la tangente de la suma de dos ángulos está dado por la siguiente igualdad. Va a ser igual a determinar la tangente del primer ángulo, sería tangente del ángulo teta, más la tangente del ángulo alfa, y toda esta expresión va a quedar dividida entre la expresión 1 menos la tangente del ángulo teta, el primer ángulo, multiplicado luego por la tangente del segundo ángulo, ¿no? Entonces tendríamos a partir de ello el desarrollo de la tangente de una suma. Ahora, basta conocer la tangente de la suma de dos ángulos para poder nosotros también definir o determinar la tangente de una diferencia. La única distinción que hay entre estas dos identidades es que en el primer caso arriba era el signo más y abajo menos. Entonces, si tengo la tangente de la diferencia, lo único que cambiaría es el signo, ¿no? Entonces, quiere decir que arriba en la expresión tendría ahora una diferencia. Sería tangente del primer ángulo, tangente del ángulo teta, ahora será menos la tangente del ángulo alfa, y en el denominador tendríamos ahora la expresión 1, pero más el producto de las tangentes. Sería tangente del primer ángulo por la tangente del segundo ángulo. Entonces, con esas condiciones nosotros podemos resolver problemas donde nos pidan calcular la tangente de un ángulo, y dicho ángulo, por ejemplo, no se puede llevar a un triángulo rectángulo. En ese tipo de ejercicios vamos a tener que utilizar las identidades de la tangente de una suma o de una diferencia. Aplicación, ¿no?, para la tangente de la suma o diferencia. Dice, del gráfico halle la tangente del ángulo X. Bueno, observamos el gráfico, una figura ABCD, una figura geométrica, en la cual tenemos el ángulo definido X, ¿no? Vamos a ubicar por acá un punto E, ¿no? Entonces el segmento CE y el segmento ED nos definen el ángulo X, y queremos hallar su razón tangente, pero adicionalmente a ello nos dicen que BE mide 2 unidades y el segmento AD mide 3 unidades. Para ello también nos dan un dato adicional, que la figura A, B, C y D es un cuadrado, ¿no? ¿Para qué nos sirve el dato que ABCD es un cuadrado? Para decir que sus cuatro lados obviamente tienen la misma longitud. Empezaremos entonces con la resolución de esta aplicación, ¿no? Vamos a resolver entonces este ejercicio. Bueno, vamos así primeramente, ¿qué es lo que nos pide el problema? Nos están pidiendo determinar la tangente del ángulo X. Entonces decimos hallar tangente de X, ¿no? De esta forma.
Ahí está. Ese va a ser nuestro objetivo dentro del ejercicio. Ahora, ¿qué hacemos para poder hallar dicha razón trigonométrica? Vamos a completar nuestro gráfico. Como nos dicen que ABCD es un cuadrado, observamos primeramente que el lado del cuadrado ya se conoce. Por dato viene a ser igual a 3 unidades. Con ello, podemos completar el segmento AB, que también tendría que ser 3 unidades, pero como ya tenemos la longitud 2 unidades, por complemento, en este caso, este segmento vendría a ser 1, ¿no? El segmento que le habíamos llamado EA en este caso. Muy bien, ahora, otro elemento más que podemos definir acá serían obviamente el segmento BC y el segmento CD, que son los lados del cuadrado, y cada lado obviamente debe medir también 3 unidades. Entonces, con ello ya tenemos definido todos los segmentos asociados a dicho cuadrado ABCD. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a utilizar un concepto geométrico de paralelas. Vamos a decir que este ángulo X se puede componer como la suma de 2 ángulos, y de dichos ángulos se deben conocer sus tangentes. Por ejemplo, acá vemos esta condición geométrica, ¿no? Recordar, creo que todos por geometría, cuando ustedes tienen rectas paralelas y dentro de esas rectas paralelas, por ejemplo, ubicamos secantes. Entonces, podemos decir lo siguiente por propiedad geométrica, que por ejemplo el ángulo X viene a ser la suma de estos 2 ángulos, ¿no? Si le llamamos de repente un alfa y él un teta, el valor del ángulo X sería alfa más teta, ¿no? Esa condición geométrica la vamos a utilizar en este problema. Entonces decimos, como el segmento BC es paralelo al segmento AD por la condición de cuadrados, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a mencionar este ángulo, vamos a definir ese ángulo, que sea un ángulo teta. Y este otro ángulo que aparece inferiormente en el gráfico, vamos a llamarle alfa. Entonces, gráficamente, utilizando la propiedad de la geometría, por paralelas podemos definir que el ángulo X sencillamente vendría a ser la suma de los ángulos teta y del ángulo alfa en este caso, ¿no? Eso se puede observar a partir del gráfico que es un cuadrado, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hemos conseguido? Que el ángulo X viene a ser la composición de la suma de 2 ángulos. Entonces, si nosotros queremos hallar la tangente de X, simplemente vamos a evaluar a estos 2 ángulos que son iguales la razón tangente. Y por lo tanto tendríamos que la tangente del ángulo X vendría a ser igual a la tangente de la suma de los ángulos. En este caso, teta más el ángulo alfa. Con ello estamos consiguiendo que acá aparece la tangente de una suma y nosotros creo hemos estudiado el desarrollo de dicha tangente. Con ello podemos nosotros reemplazar su desarrollo y decir tangente de la suma vendría a ser para nosotros la tangente del primer ángulo, que sería teta, más la tangente del segundo ángulo, y todo dividido entre la expresión que sería 1 menos el producto de las tangentes. Sería tangente del ángulo teta multiplicado por la tangente del ángulo alfa. Entonces, una vez que nosotros tenemos esa expresión, podemos hallar la tangente del ángulo X o la tangente del ángulo pedido. Ahora, ¿cuánto vale la tangente de teta y cuánto es el valor de la tangente de alfa? Eso nosotros lo podemos ubicar en la figura, ¿no? Si nos damos cuenta, el ángulo teta pertenece a un triángulo rectángulo. Lo mismo que sucede para el ángulo alfa, ¿de acuerdo? Estamos sombreando entonces los triángulos rectángulos. Entonces decimos, la tangente del ángulo teta vendría a ser igual por definición al cateto opuesto sobre su cateto adyacente. Entonces con ello podríamos determinar dichas razones trigonométricas. Vamos a definir ya ahora la tangente de X conociendo las tangentes del ángulo teta y del ángulo alfa a partir del gráfico, ¿no? De las figuras sombreadas anteriormente. Bueno, en este caso habíamos comentado que la tangente del ángulo teta a partir de este triángulo rectángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces vamos a reemplazar dichos valores. La tangente del ángulo teta sería 2/3. Ahora, todo ello más la tangente del ángulo alfa, que del gráfico vendría a ser igual también al cateto opuesto
sobre el cateto adyacente a dicho ángulo. En este caso simplemente tendríamos que dividir 1/3 nada más, ¿de acuerdo? De esa manera. Y ahora, como nosotros tenemos la tangente del ángulo teta y la tangente del ángulo alfa, en el denominador debe aparecer 1 como expresión menos el producto de dichas razones, ¿no? Tangente teta por tangente de alfa sería 2/3 multiplicado por 1/3, ¿no? Entonces bastará solamente en simplificar esta expresión con los cálculos algebraicos que todos conocemos. Bueno, arriba simplemente nos estaría quedando una expresión homogénea que simplemente sería el valor de 3/3, ¿no? Y operando todo ello nos estaría quedando en la parte superior el valor de 3/3 y en la parte inferior nos estaría quedando el valor 1 menos el producto de estos dos términos que sería 2/9, ¿no? Entonces operando y finalizando el ejercicio nos estaría quedando simplemente el valor de una unidad en el numerador y en el denominador nos quedaría 9 menos 2 sería 7/9. Y con esta consideración la tangente del ángulo X aplicando extremos y medios nos estaría quedando simplemente el valor de 9 sobre el valor 7, ¿no? Ese sería el valor entonces de la tangente del ángulo X, ¿no? Esa sería la conclusión entonces del valor pedido. Bueno, ahora vamos a definir una propiedad que nos va a ayudar en algunos problemas y ha venido hasta en el examen de admisión, ¿no?, de muchas universidades. Por ejemplo, la propiedad donde aparece seno de teta más el coseno de teta, ¿no? O seno del ángulo teta menos el coseno de teta. Estas son dos expresiones, dos propiedades que se utilizan bastante en los ejercicios, ¿no? Y no hay que olvidarlo porque es muy importante el uso. Si yo tengo seno más coseno por ángulo compuesto, se cumpliría que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la razón seno simplemente, pero de la suma de dos ángulos. El primer ángulo sería el ángulo teta y a todo esto le vamos a sumar el ángulo notable de 45 grados, ¿de acuerdo? De esa manera. ¿Y qué pasaría cuando tengo seno de teta menos coseno de teta? Ello vendría a ser para nosotros igual también a la raíz cuadrada de 2, pero ahora multiplicado por la razón seno, ya no de una suma de los ángulos teta más 45, sino sería de forma práctica teta menos 45 grados, ¿no? Menos 45 grados. Listo, entonces aquí tendríamos estas dos propiedades en la cual vamos a utilizar una aplicación para resolver un problema, ¿no? De esta forma. A ver, veamos. Por aquí tenemos la aplicación 1 que dice reducir la expresión R. Y R está dado por una división. Seno de 20 grados más coseno de 20 grados entre el coseno de 25 grados. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, hay que interpretar la identidad, hay que buscar la identidad dentro de un problema, ¿no? Y si nosotros podemos visualizar en el numerador de esta fracción aparece seno de 20 grados más coseno de 20 grados. Y esa expresión es justamente una propiedad, donde el papel de 20 grados es justamente el valor teta. Entonces simplemente lo que podríamos nosotros es reemplazarlo por la identidad de dicha propiedad. Seno de 20 grados más coseno de 20 grados entonces quedaría igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la razón simplemente seno del ángulo, en este caso teta sería 20 grados, y a todo esto le vamos a adicionar el ángulo de 45 grados. Y en el denominador simplemente tenemos la razón coseno de 25 grados. Entonces con ese detalle vamos a tener que en la expresión R simplificada va a quedar raíz cuadrada de 2 multiplicado por la razón seno de la suma de dichos ángulos. Obviamente que los ángulos ya se pueden sumar y quedaría, creo, 65 grados, ¿no? 65 grados. Y en el denominador simplemente aparece el coseno de 25 grados. Ahora, ¿qué podemos observar de esta fracción? Aparentemente nada se cancela, nada es común en la división, pero si nosotros recordamos de una propiedad de ángulos complementarios, decimos si dos ángulos suman 90 grados, acá se cumple una propiedad de ángulos complementarios y decimos que el seno de uno de los ángulos, por ejemplo seno del ángulo teta, lo puedo escribir como la razón complementaria coseno del ángulo alfa. En este caso, nosotros observamos que 65 grados más 25 grados, esos dos valores, ¿cuánto están sumando?
justamente esos dos valores sumarían 90 grados. Entonces podemos decir que se puede aplicar la propiedad de ángulos complementarios y relacionar la razón seno con la razón coseno. Entonces por aquí cabe mencionar que tenemos la raíz cuadrada de 2 multiplicado por el seno de 65. Pero el seno de 65 grados lo podríamos cambiar por la razón coseno de su complemento. O sea, podríamos escribir por aquí la razón coseno de 25 grados, ¿no? Estas dos expresiones son iguales. Y en el denominador observamos que aparece la misma expresión, coseno de 25 grados, con la condición de que estos factores se puedan simplificar. Y finalmente el valor de R nos estaría quedando simplemente el valor de la raíz cuadrada de 2. Esa sería entonces la conclusión del uso de las propiedades dentro de las identidades de ángulos compuestos.